Hola, ¿cómo están todos? Primero que muy buenos días, muy buenas tardes en España, porque nuestro expositor está allá, pero muy buenos días en gran parte de América Latina y ya partiendo la tarde, países como Argentina, Brasil, Uruguay y el resto de LATAM, estamos en los buenos días aún. Aquí en Chile son las 11:02 de la mañana. Queremos darle la bienvenida a este webinar que hemos organizado y me anticipa junto con Datasur y también apoyado por CRECES, que es la Cámara de Comercio de Costa Rica. Es importante señalar que todos estos webinars han sido un tremendo esfuerzo, pero que se han logrado principalmente por, de alguna manera, asociarnos entre las empresas para apoyarnos y poder trabajar de manera en conjunto. En este caso, Datasur con Me Anticipa, que han hecho una tremenda sociedad y han generado un conjunto de webinars bastante interesantes. De hecho, sin ir más lejos, de lo que vamos a hablar hoy día es precisamente de lo que es la inteligencia competitiva y de alguna manera cómo esta está al alcance de todas las empresas. De repente son conceptos que quedan como que son solo para alguna empresa o para alguna industria o para determinado sector. No, aquí en el fondo la inteligencia competitiva lo vamos a ver de manera muy práctica con nuestro expositor. Es para todos. Y este seminario servirá para que puedan instalar en su empresa una herramienta de información que les sirva a vender mejor, sobre todo en los mercados internacionales. Para eso está y Me Anticipa, de alguna manera un consultor de España que lo que ayuda a las empresas a su internacionalización. Así que tenemos un excelente expositor. Va a dirigir este webinar Iñaki Oroz. Él es socio consultor de Me Anticipa, experto en inteligencia competitiva con más de 20 años de experiencia en desarrollo de servicios de inteligencia con empresas europeas y latinoamericanas. Ha trabajado también en desarrollo de instituciones públicas, profesor de la Universidad Pública de Navarra y socio formador del Instituto Tecnológico Monterrey, licenciado en Economía y máster en Dirección de Comercio Internacional. ¿Qué mejor que dejar aquí para este webinar que se llama Genera Inteligencia Competitiva para el Sector Importador y Exportador que a don Iñaki? Don Iñaki, muy buenas tardes en España, muy buenos días acá en Chile. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Datasur. Muchas gracias a todos los asistentes. Y efectivamente, bueno, voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. Vamos a hablar... Voy a dar aquí unos datitos que se me había olvidado. Si te ponen, sí. Que durante la presentación pueden hacer preguntas en el chat y va a estar Diego Rojas colaborando para, en el fondo, hacer llegar de inmediato las preguntas a Iñaki. Y segundo, las personas que quieran en el chat presentarse también lo pueden hacer en un buen modo de que nos conozcamos entre todos los que estamos aquí presentes en esta sala. Ahora sí, te dejo sin más interrupciones. Sí, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, como ha dicho Pablo, vamos a hablar de generar inteligencia competitiva para las empresas importadoras y exportadoras. Y voy a insistir y vamos a ver, y he querido orientar este webinar a la idea de que todas las empresas pueden hacerlo, sean grandes, sean pequeñas, sean de un sector u otro, ¿no? Y es en lo que voy a insistir. Así que, ¿para qué sirve la inteligencia competitiva o lo que muchas empresas, ¿no?, más pequeñas llaman simplemente un sistema de información, ¿verdad? Pues bueno, para empezar vamos a ver dos vídeos. Igual no se oye muy bien, pero da igual. Bueno, vamos a ver especialmente un vídeo, pero quiero poner como ejemplo de qué estamos hablando. What in heaven's name brought you to Casablanca? My help. I came to Casablanca for the waters. The waters? What waters? We're in the desert. Less informed. Bueno, a ver el vídeo, vale, es en blanco y negro, es una película muy antigua. Algunos diréis que anciano es este profesor, pero bueno, es un clásico, es Casablanca. Para los que no la conozcáis, la película transcurre, la trama de la película transcurre en Marruecos, en Casablanca, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que es un protectorado francés, y en ella hay un personaje misterioso, peculiar, ¿no? Bueno, un poco el atractivo de la película, que es Rick, el americano, Humphrey Bogart, que es bueno, está allí, ¿no? Y Casablanca en esos momentos es un terreno de espías, de militares nazis, franceses, aliados, etc. Bueno, y el gendarme le pregunta, ¿y un personaje como tú, un tipo como tú, qué hace aquí en Casablanca? Y él en Casablanca, en Marruecos, en el desierto, ¿no? Y él le dice, vine por las aguas. Y el gendarme le dice, pero estamos en el desierto, ¿no? Y Rick contesta, pues me debí informar mal, ¿no? Estuve mal informado. Esto hoy en día sería imposible, ¿verdad? Hoy en día cualquiera de nosotros miraría la Wikipedia
Miraría la Wikipedia y dirían, mira, Casablanca está en el desierto, no hay agua, no vamos a por agua, ¿no? Esto que parece tan obvio, porque es un ejemplo pues, de una película, pues antes no era tan fácil, ¿no? Antes muchas empresas iban a por oportunidades sin estar informados, ¿no? Y el segundo ejemplo, que bueno, no hace falta ver el vídeo porque es largo, pero lo podéis mirar, hace referencia ya a un ejemplo real, clásico y hecho por un gurú de los negocios, que es Henry Ford, ¿no? Henry Ford, que todo el mundo lo tiene pues, como una figura relevante en el desarrollo empresarial del mundo, por lo menos de Occidente. En su momento, cuando él ya había desarrollado las cadenas de producción de automóviles, decidió producir también el caucho para las ruedas, ¿no? para los neumáticos, para las llantas. Y en esos momentos el caucho era natural. Por lo tanto, él dijo, pues en vez de comprar yo el caucho natural a aquellos productores de caucho, me establezco en un bosque de árboles de caucho y produzco el caucho. Él fue a Brasil, al Amazonas, compró una gran extensión de terreno, construyó una ciudad réplica de una ciudad que podía estar en Iowa, en Kentucky o en Arkansas, con su iglesia, su hamburguesería, su sala de baile, llevó a trabajadores de Estados Unidos, pero fracasó, ¿no? Esto que aparentemente era una gran idea, yo produzco también en la materia prima, fracasó. Por un lado fracasó pues porque efectivamente los trabajadores no se adaptaron, el clima, etc. Pero la principal causa del fracaso fue que en otro lugar ya se estaba produciendo caucho sintético. Es decir, estaba entrando un competidor sintético que hacía el caucho mejor, más rápido y más barato y más seguro, y en Estados Unidos, ¿no? Y Henry Ford no supo ver ese entrante tecnológico, no supo ver que llegaba un competidor de otro lado. Es decir, le faltaba inteligencia, inteligencia de mercado, inteligencia competitiva, le faltaba información de mercado. Por lo tanto, el ejemplo de la película, ir a por una oportunidad que es el agua en Marruecos, que no existe por una falta de información, él mismo lo dice, y Henry Ford apostar, dejó muchísimo dinero en una aventura que no funcionó y por una falta de información tecnológica, de que en otro lugar se estaba desarrollando esta tecnología. Pues bien, eso, segundo que no me avanza, eso es para lo que sirve el sistema de inteligencia o de información. Por lo tanto, para la empresa es una herramienta de ayuda. Es una herramienta de ayuda. Y esto es, la inteligencia competitiva o los sistemas de información de mercado es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Y esto es importante que lo sepamos. Y por lo tanto, como todas las empresas tomamos decisiones, a todas nos va a interesar tener esta herramienta. Ya veremos que si una empresa es mayor, igual puede dedicar unos recursos. Si una empresa es más pequeña, podrá dedicar otros recursos. O una tendrá unas necesidades diferentes a otra y dedicará diferentes recursos, pero todas pueden utilizar esta herramienta. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué le interesa a la empresa? Pues primero porque reduce el riesgo de la decisión. Yo no voy a ir a Marruecos, al desierto, por agua, ni me voy a ir a fabricar caucho natural cuando otro lo está fabricando sintético más barato, ¿no? Por lo tanto, reduce el riesgo en la decisión. Impulsa el descubrimiento de oportunidades, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y a su vez asegura el proceso de innovación, ¿no? Para innovar nosotros tomamos grandes decisiones que cuanto más soportadas estén en información analizada, mejor. Y lo mismo con la internacionalización. Por lo tanto, porque cuando yo voy a un mercado nuevo, que es de lo que hoy estamos hablando, pues necesito información de esos mercados, qué competidores hay, qué productos hay, qué tendencias de consumo existen, etcétera. Y cuanto mejor conozca todo eso, los precios, cuanto mejor conozca todo eso, mejor adaptaré mi producto a ese mercado, ¿no? No me encontraré con barreras o las barreras las conoceré y las podré afrontar de una manera más segura. Por lo tanto, reduciendo el riesgo de la decisión, impulsando el descubrimiento de oportunidades, apoyando la innovación y la internacionalización, que siempre nosotros hablamos de la triple I, ¿no? Inteligencia, innovación, internacionalización, porque van unidas de la mano, fortalecemos el desarrollo estratégico de la organización. ¿Cómo lo sigue? Pues maximizando el conocimiento del entorno, es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de información todo el rato. Es una herramienta que se va a alimentar de una materia prima que es información.
Por lo tanto, maximizamos el conocimiento del entorno. El entorno va a ser todo aquello que la empresa no puede cambiar. Ahora lo veremos más detalladamente. ¿No? Lo veremos más detalladamente. El entorno es todo aquello que la empresa no puede cambiar. Podemos reducir el entorno o lo podemos dividir en diferentes entornos. Entorno de mercado, qué precios son los del mercado que yo no los marco, qué hacen mis competidores, yo no tengo poder sobre qué hacen mis competidores. El entorno regulatorio, ¿no? Cómo cambia la legislación, cómo cambian las normativas técnicas, que produzco alimentación, dulces y en el mundo empiezan a prohibir el azúcar. Y esto viene dictado. O el tema ecológico, por ejemplo, ¿no? Que tanta regulación trae. Cuanto antes conozca todo esto, mejor para mí. El entorno tecnológico, ¿verdad? Que están empezando a producir caucho sintético, pero están empezando a producir tecnologías que abaratan los procesos de mis competidores o tecnologías que me van a sustituir, ¿no? Todo esto yo lo tengo que conocer cuanto antes. Y, por supuesto, el entorno social. Por supuesto, el entorno social con todos los cambios sociales que hay, todas las tendencias de consumo, etcétera. Este conocimiento yo lo tengo que maximizar. Ya veremos que maximizar no significa saturarnos de información. Significa ser eficientes, tener la información que me hace falta en el momento que necesito y nada más y nada menos. Por lo tanto, para ir resumiendo, es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones, me ayuda maximizando el conocimiento del entorno y yo en la empresa voy a utilizar cuatro soportes o 4 ejes para implantarlo, ¿no? Porque estaréis pensando, esto es muy bonito o no, a alguno igual no le parece bonito, a mí sí. ¿Cómo yo lo instalo en la empresa? Pues los voy a instalar como cualquier cosa en la empresa con una metodología que me va a hacer que sea eficiente. Esto me tiene que costar el mínimo tiempo posible, el mínimo recurso de horas y el menor dinero posible y hacerlo lo mejor posible. Para esto voy a utilizar una metodología. Y la metodología me va a combinar fuentes de información, estamos hablando de información, luego me hará falta lugares donde yo obtenga esa información, DataSure es una de ellas, pero habrá otras. Herramientas de software que me permitan manejar esa información, ¿no? Manejar esa información, herramientas de software que me permitan hacer eficiente el proceso. Todo eso lo vamos a ver más despacio, ¿eh? Las fuentes de información, la metodología también, las fuentes y las herramientas. Y luego las personas que manejen esto y que analicen la información, que esto es muy importante e insistiré en ello. Por lo tanto, si vosotros mañana o luego a la tarde, queréis instalar un sistema de inteligencia básico en vuestra empresa, ¿qué tenéis que hacer? ¿No? ¿Qué tenéis que hacer? Y esto lo podéis hacer ya hoy. Sí, lo podéis hacer ya hoy si queréis. Pues bueno, lo primero que tenéis que hacer es detectar vuestras necesidades. Y estas necesidades las vamos a plasmar, las vamos a representar en lo que se llaman los factores críticos de vigilancia, ¿no? El factor crítico de vigilancia es aquello de mi entorno que cuando cambia yo tengo que tomar una decisión, ¿vale? Y ahora me explico mejor. El entorno os he comentado antes que es aquello que yo no puedo cambiar. En el gráfico vemos, en el gráfico de la derecha, vemos a la empresa en medio, vemos un microentorno, un entorno cercano, donde están aquellos con los cuales yo, por decirlo de alguna forma, interactúo en el mercado, ¿no? Y que es importante saber qué hacen los competidores. Mira, que yo fabrico una cerveza artesana y mi competidor saca al mercado un nuevo envase o una nueva gama de productos. Yo cuando sale tengo que hacer algo o baja el precio, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Sin embargo, tengo que tomar una decisión porque eso me afecta. Lo mismo con los proveedores. Estamos en una época de precios altos, de problemas con los proveedores, de falta de suministros, materias primas, etcétera, pero 1000 temas podría haber, o que un proveedor deja de proveerme y le va a otro cliente, etcétera. Tengo que conocer qué hacen mis proveedores. Lo mismo con los clientes. Que a mi cliente le deja de gustar la cerveza artesana y la prefiere de repente industrial otra vez. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? O que mi cliente empieza a no tener dinero por la inflación. ¿Qué hacemos? Bajo el precio, me dirijo a otro nicho de clientes, pero tengo que tomar esa decisión. Lo mismo con cualquier intermediario que juegue un papel en mi cadena global.
en cadena de valor, y lo mismo con las instituciones que lo jueguen. Y otros siempre puede haber. Luego tenemos ese microentorno que yo tengo que tener controlado. Yo tengo que saber que mi competidor está desarrollando una tecnología que me va a sacar del mercado, ¿no? Un tapón de cerveza que se abre solo con la mirada. Y que cuando no tengo ganas de beber, se cierra. O que se enfría sola la botella y se mantiene siempre fría. Yo eso lo tengo que conocer, ¿no? Lo mismo con lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque cuando sucede, a mí me cambia el lugar en el mercado. Y luego están el macroentorno, que es el tecnológico, que están desarrollando, qué tecnologías empiezan a aparecer en el mercado, ¿no? Ya que he hablado de tapones, pues están apareciendo una serie de tapones en la industria de las bebidas diferentes de la cerveza, pero de bebidas gaseosas, que son más fáciles de abrir. Pues eso me puede afectar. El político legal, que se prohíbe vender alcohol a menores de 50 años. Pues me tendré que adaptar. El demográfico, no es lo mismo un país con muchos niños que con pocos niños, con muchos ancianos, etcétera. Con familias reducidas, ¿no? Etcétera. El sociocultural, por supuesto, ya lo hemos mencionado antes. El económico, antes he hablado de la inflación, etcétera. Llevamos bastantes décadas de crisis continuas, esto nos marca continuamente. Y el medioambiental. Pero el medioambiental se refiere a toda la política, ¿no? del cambio climático, todo lo que está condicionando todo en cuanto a economía circular, residuos, regulaciones, limitaciones de emisiones, etcétera. Yo, según mi propia empresa, yo según mi realidad, tendré unos factores críticos de vigilancia u otros. Es decir, a mí me puede afectar, si soy una empresa de cervezas artesanas, el tema de los tapones porque me cambia mucho el precio, o no, imaginaros que soy una empresa de cervezas baratas. Pues el precio igual es una buena parte del tapón. Si soy una cerveza artesana que es más cara, pues, perdón, el tapón es una buena parte del precio, he dicho al revés. Si soy una empresa de cervezas caras, pues igual no me importa mucho el precio del tapón, ¿no? Me importa más el diseño de la etiqueta. Luego, dos empresas del mismo sector pueden tener factores críticos de vigilancia diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que hacer el ejercicio de escribir, pues de mis competidores, me importa el nombre del competidor, ¿no? Pedro González, cervezas Pedro González, cervezas María tal. De cada uno, la gama de productos, los precios que tienen los supermercados, qué etiquetas utilizan. Lo mismo con el político legal, me interesa la inflación, con el económico, me interesa la inflación, me interesa lo que fuera, el político legal, la regulación del consumo del alcohol por provincias o por regiones en cualquier país, porque estamos hablando del mercado internacional. Esto no hay que olvidar nunca que esto va cambiando por país, o por mercado. Por lo tanto, haré un listado con los factores críticos de vigilancia. Ya sé qué es lo que quiero vigilar. Ahora tendré que a cada factor crítico de vigilancia asignarle unas fuentes de información, que luego veremos más despacio, donde yo puedo detectar esa información. De forma que diré, mira, tapones de botellas de cerveza, fuentes de información, pues la base internacional de patentes. La gran feria que hay de tapones de cerveza. Las mismas páginas de los fabricantes de tapones o de tapas, las mismas páginas de los competidores, ¿no? Iré asignando dónde yo puedo encontrar esa información. De forma que, como veis, hay muchas fuentes de información para un factor crítico de vigilancia, pues ya nos podemos empezar a asustar y pensar que no vamos a tener tiempo. Pues para esto están las herramientas de software, ¿no? Están las herramientas de software donde yo utilizaré herramientas que me faciliten toda esta vigilancia, ¿no? Toda esta obtención de información, que también las veremos un poquito más despacio enseguida. Y por último, las personas. Las personas van a tener un papel fundamental, también lo vamos a ver más despacio, por un lado, de hacer que el proceso funcione en la empresa, ¿verdad? Como cualquier proceso en la empresa, un qué, quién, dónde, tiene que haber cada cosa que se hace o cada función que se cumple, quién la hace, cuándo y dónde. Pero luego las personas van a cumplir un papel muy importante, que es analizar la información y adaptarla a la realidad de tu empresa. Hoy el gobierno de Chile puede prohibir beber cerveza a los menores de 50 años y a dos fabricantes de cerveza afectarles de forma muy diferente. Y eso lo van a saber las personas de la empresa. ¿Por qué? Porque una fábrica de cerveza vende casualmente las cervezas a la gente mayor, y además han incidido en el aspecto de que es saludable, etcétera, y otros vendían a los jóvenes para que se emborracharan. Pues les afecta de forma diferente.
Y eso es la empresa el que lo sabe. Y luego, bueno, siempre habrá que ir revisando el sistema, porque lógicamente, si el gobierno prohíbe beber cerveza a los menores de 50 años, a mí ya me cambia todo el escenario. Si yo vendía cerveza a menores, tendré que buscar readaptarme, por lo tanto me aparecerán nuevos competidores, igual hay que cambiar las botellas para que sean más fáciles de abrir, las etiquetas con letras mayores para que los mayores no se tengan que poner las gafas por la presbicia. Tendré que determinar nuevos factores críticos de vigilancia, me aparecerán nuevas fuentes, igual tengo que utilizar nuevas herramientas, etcétera. Y luego, por supuesto, en todo habrá unos indicadores de seguimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos o qué fuentes de información vamos a utilizar? A ver, nosotros vamos a utilizar fundamentalmente para un sistema de inteligencia internacional las fuentes de información de la web, las que son web, ¿no? Que no quita para que sean las únicas. Entonces, en cuanto a la web, en Internet, como bien sabéis, hay muchísimas fuentes de información, desde páginas de gobiernos, webs de los competidores, institutos de estadística, el Banco Mundial, patentes en Spacenet, más prensas, asociaciones, blogs, etc. La información puede ser sobre legislación, competidores, estadísticas, etc. Bueno, ¿qué fuente tengo que elegir? Pues bien, tengo que elegir la fuente más primaria posible. Es decir, yo tengo ese factor crítico de vigilancia, que son las tapas de botellas de cerveza, y me interesa la tecnología, las patentes que se desarrollan. Pues iré, si puedo ir a la oficina de patentes y marcas. Es decir, yo no voy a ir, esto es como si vosotros quisierais saber algo y vais a la calle y preguntáis en una tienda, ¿verdad? ¿Usted sabe qué patentes se están desarrollando respecto a tapones de botellas? Pues podéis tener suerte y justo esté el inventor y os lo diga, pero lo más probable es que no tengáis suerte y no os lo diga nadie nada, pero lo peor sería que alguien os dijera algo sin saber, pues que dice, mira, este es mi minuto de gloria, le voy a contar, ¿no? Esto en Internet pasa mucho. Entonces, si yo quiero saber información sobre mi competidor, pues iré primero a la página del competidor. Pero luego iré a un registro mercantil internacional donde están las cuentas. Iré también al registro de marcas a ver qué hace. Iré siempre a la fuente que produce la información. Ya lo que son prensa, etcétera, son interesantes, por supuesto, informes, pero que sepamos que ellos beben de otras fuentes primarias. Luego hay un lugar al error, pero siempre es útil utilizarlas. Y luego, consiguientemente, la información que tenéis vosotros dentro de la empresa, que uno de vosotros va a una feria, que un proveedor le ha dicho algo, que ha visto algo de un competidor. Eso hay que meterlo en el sistema de inteligencia internacional de la empresa. Eso de alguna forma hay que documentarlo porque si no está solo en vuestro cerebro, ¿no? En vuestra cabeza. Por lo tanto, hay que buscar las fuentes adecuadas, lo más primarias posibles y asignarlas a cada factor crítico de vigilancia, siempre que sean lo más primarias y que sepamos que cada factor crítico puede tener más de una fuente. Eso por supuesto. Y una fuente puede ir dirigida a varios factores críticos de inteligencia. Aquí vemos más ejemplos. Lo importante también, abajo nombramos, las fuentes están vivas, hay fuentes que aparecen y desaparecen. Según las necesidades que tengáis, podéis necesitar nuevas fuentes. Por lo tanto, en la empresa tendrá que haber alguien, ¿verdad?, que tenga una hoja de Excel, aunque sea, con un listado de factores críticos de vigilancia por mercado y las fuentes asignadas y revisarlo periódicamente, ¿no? No puede ser que pensemos que tenemos establecido el sistema de inteligencia y no nos da resultado porque esas páginas web han cambiado o han cerrado, ¿no? Por lo tanto, hay que revisar y comprobar continuamente que funciona. Y como veis, hasta aquí cualquier empresa lo puede hacer. Esto no es exclusivo de empresas grandes, ni mucho menos. Cada empresa tiene sus necesidades y sus capacidades. Las herramientas. Porque hasta aquí podéis tener la sensación de que os vais a saturar y de que es mucho trabajo. Y puede serlo, porque nos pueden salir muchas fuentes. Pues por lo tanto habrá que procurar automatizar el proceso lo máximo, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos. La reflexión interna que hemos hecho, los factores críticos de vigilancia y unas fuentes de información. Esta información habrá que recogerla, habrá que vigilarla y habrá que ordenarla y analizarla, ¿no? Y producir el conocimiento, porque nosotros al final estamos para sacar el jugo de la información, para aplicarlo. No estamos para estar trabajando mirando páginas web, ¿no? Estamos para aprovechar, estamos para vender, ¿no? Al fin y al cabo.
Pues aquí es donde van a entrar las herramientas. Hay muchas herramientas, más baratas, menos baratas, algunas gratuitas, otras de un coste alto. Por lo tanto, la empresa, según sus capacidades, pues podrá emplear unos recursos u otros, según sus capacidades y necesidades. Hay unas herramientas básicas que son las de alertas, ¿no? Las de alertas. Esto Google tiene, por ejemplo. Vosotros, si vais a Google Noticias, podéis buscar las noticias relativas a un competidor, ponéis el nombre y te pone generar alerta. Y generas una alerta y desde ese día te llega al correo las noticias nuevas en relación a esa alerta que has creado al competidor. De forma que no tienes que andar tú todos los días o una persona de tu empresa entrando a mirar, ¿no? Eso sería una pérdida de tiempo y de seguridad, porque la persona se puede poner enferma y faltar, se puede ir de vacaciones, puede ir a una feria y luego vuelve y esto no me acuerdo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos aumenta la seguridad y nos ahorra el tiempo, nos da eficiencia. Lo mismo con los lectores de RSS y trackers, ¿no? Esto, bueno, no es un curso de herramientas, pero si queréis podéis mirar. Estos son herramientas que detectan novedades en páginas web. Imaginad que vosotros estáis mirando una página web esperando un cambio, a que un competidor lance un producto nuevo y sabéis que lo va a lanzar y estáis esperando y todos los días mirando la página, a la mañana una persona, a la mañana. Bueno, no hace falta. Hay herramientas como los trackers o detectores de nuevo contenido que no son excesivamente caras, donde tú introduces la web y cuando haya una novedad te avisa. Mira, aquí ha habido esta novedad y está aquí. Y además tú la puedes programar por palabra clave, porque una web puede traer muchas novedades. Y la puedes programar. Es decir, mira, cuando aparezca la palabra cerveza, pues me aparecerá, ¿no? Y te avisará. Dirá, mira, esta página que estabas vigilando ha tenido un aviso. Claro, que una página podéis pensar que no es mucho, pero si tenéis 200 páginas vigilando, ya cambia el cuento, ¿no? Entonces sí que es interesante. Estas 3 herramientas son las más, digamos, asequibles o más sencillas. Ahora veremos unas capturas de ellas. Y luego hay otras herramientas, como los crawlers o los robots. Bueno, los crawlers, ya aquí digamos que entra la pericia informática o técnica, es que tú programes tu propio robot de descarga de información, ¿no? según tus necesidades. O los sistemas integrales, que son ya, por hacernos una idea, webs en la nube, donde tú entras y ya está todo, ¿no? Todo es automatizado, todo se ha completado, etc. Aquí tenemos algunas capturas. Bueno, la de Google, Google en sí, sin alertas, solo la búsqueda de Google ya es una herramienta muy interesante y útil, porque fijaros, sobre millones y millones y millones de páginas web nos localiza resultados, ¿no? De hecho, la búsqueda avanzada, si no la utilizáis, nos facilita mucho. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de detector de nuevo contenido, ¿no? Detector de nuevo contenido, donde aquí tenemos introducidas pues, 95 fuentes y cuando hay una novedad en una página nos avisa y nos marca en amarillo, ¿no? Esto lo podéis hacer y os ahorra gran trabajo. Es decir, aquí introduciríais las fuentes que van asignadas a los factores críticos de vigilancia y os avisará cuando hay información. Esto de la derecha es una página, es una herramienta, puramente especializada. Quise poner capturas. Esta es de patentes. Aquí nos entra a la base de patentes de Espacianet o WIPO y nos descarga cientos de patentes y nos relaciona. Esta ya es de un coste mayor porque es un tema muy especializado tecnológico, ¿no? Tecnológico. Pero lo importante, buscar herramientas que nos automaticen las tareas, nos ahorren tiempo y nos den seguridad en los resultados. Algunas asequibles como las que hemos visto y luego ya otras más especializadas. Por tanto, tenemos esos factores críticos de vigilancia que hemos determinado, ¿verdad? En la fuente, en el Excel, bueno, los hemos puesto en un Excel, en una hoja Excel, unas fuentes que hemos asignado y esas fuentes las estamos manejando con una herramienta para localizar, ¿no? Para que nos avise cuando hay información nueva, etc. Y ahora entran las personas. Claro, todo esto no sirve para nada si las personas no reciben la información. Entonces tenemos que determinar muy bien a quién voy a dirigir la información de cada factor crítico de vigilancia. No a todos le interesa lo mismo. Igual al director general sí, pero al director de producción le interesa lo mismo que al director financiero. Pues igual no.
y tenemos que determinar muy bien, ¿no? Muy bien, y luego comprobar que todo se vaya funcionando bien. Entonces, aquí es muy importante el papel de un administrador, un dinamizador, un coordinador, un manager, como queráis llamar. Pero alguien que garantice que la información llega a quien tiene que llegar y solo a quien tiene que llegar y que todos están satisfechos. Hay que evitar, yo recuerdo una empresa bastante representativa en España de productos cárnicos, cuyo director era una empresa familiar muy grande, pero familiar, con un estilo de dirección pues paternalista, donde el director general recibía la misma información todas las mañanas de 4 personas diferentes de la empresa, ¿no? Por lo tanto, fijaros, ahí había 4 personas que hacían el trabajo, bueno, era un boletín, de recibir un boletín, leerlo y reenviarlo al director general. 4 personas haciendo la misma tarea, pero es que el director general también lo recibía por su cuenta, ¿no? Y decía, aquí algo falla, o sea, estamos perdiendo tiempo, ¿no? Que lo reciba solo una persona y lo distribuya a quien tiene que distribuirlo, ¿no? Bueno, y aquí ahí fue el sistema. Y luego otro papel importante que juegan las personas, y ahora vamos a ver otro vídeo, es el del análisis de la información. Y vamos a ver este vídeo, que igual ya lo conocéis, pero bueno, es bastante representativo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Vale, bueno, este anuncio, ¿no? Bueno, que es de una campaña contra, bueno, respecto a los accidentes de tráfico para no distraerse y estar atentos, nos muestra lo fácil que es perdernos información, ¿no? O no darnos cuenta de lo que sucede. Y aquí el analista de información juega un papel muy importante. ¿Qué significa que un competidor haga algo? No es una noticia aislada, ¿no? Viene motivado por algo, alrededor de él suceden unos cambios, etcétera, ¿no? Hay que analizar la información. Lo mismo, bueno, con cualquier tipo de información. En el vídeo ya veis que es que cambia hasta el muerto, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Tú estás atento a la historia, estás fijándote en el detective, bueno, pero es que cambia la ropa del detective también, ¿eh? Estás fijándote en la conversación y no te das cuenta de los cambios, ¿no? Y esto pasa mucho en el día a día de la empresa. Estás centrado en lo tuyo, incluso estás esperando una noticia muy concreta o una información muy concreta y no te fijas en el entorno, por eso la importancia de que todo viene motivado en el entorno. Por eso tiene que haber un analista que sepa ver esos cambios, ¿no? Que se abstraiga del día a día, que analice la información y sepa ver un poquito más allá, ¿no? Y ese papel es muy importante. Por lo tanto, tiene que haber las personas, ¿no? Que digamos que gestionan la información y hacia las cuales se dirige, etcétera, alguien que administra, pero luego hay que analizar la información. El objetivo de todo esto al final, de todos estos factores críticos de vigilancia, de las fuentes de información, de las herramientas, es que la información la sepamos analizar y le saquemos el jugo que hay que sacar y la apliquemos a la realidad de nuestra empresa.
Eso es importantísimo, porque cada empresa tiene una realidad diferente. Y ahí tiene que haber un analista, una persona en la empresa que lo haga, ¿no? Que lo haga. Y esto es fundamental. Y hasta aquí ya veis que esto lo puede hacer cualquier empresa, ¿no? Hay herramientas para empresas pequeñas y grandes. Cada empresa, una pequeña, tendrá menos factores críticos de vigilancia y menor dimensión, una mayor, ¿no? No es lo mismo una empresa que esté solo en un mercado o en dos, que esté en 50, lógicamente, ¿no? Estamos hablando del entorno internacional. Pero cada una tendrá que hacer un sistema a su imagen y semejanza. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, porque hasta aquí decir, bueno, ¿y esto cómo se tangibiliza en la empresa? ¿No? ¿Cuál es el entregable o qué formato tiene? Los formatos pueden ser diversos. Aquí yo, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos de distintos Powers BI, ¿no? Por ejemplo, esto es un Power BI, esto es una herramienta. La información viene de Datasur, precisamente, donde, bueno, pues se puede ver de diferentes productos, pues bueno, el nombre de los importadores, qué productos están importando, de qué país, ¿no? Pues esto es una herramienta de análisis, ¿no? Que yo aquí puedo ver. Otro ejemplo. Lo mismo, también de Datasur. Pues mira, que ya quiero analizar un competidor en concreto. Pues yo puedo analizar, pero es un factor crítico de vigilancia. Mira, a mí me interesan las exportaciones, qué productos se exporta, otro factor crítico, y otro factor crítico, quiénes importan de Quirante Fruits y a qué países. Pues yo me establezco esos factores críticos de vigilancia, voy a la fuente y con una herramienta los extraigo. Iñaki, ¿Sí? ¿sabes? Tenemos una pregunta de Paula Sepúlveda Sí. que señala cómo pudiste llegar a los datos de Datasur con Power BI. Bueno, aquí haría falta, ya yo no soy técnico de Power BI, ¿no? Pero Power BI es una herramienta de análisis que te permite a partir de bases de datos analizar los datos y luego los datos que son extraídos de Datasur en su momento pues con alguna consulta que se hizo, ¿no? Yo técnicamente no te sé responder, pero Power BI es un programa que te permite analizar todo esto. O sea, a nosotros nos lo hace, digamos, el informático. De hecho, creo que ha habido algún seminario, algún webinar sobre Power BI, Exactamente. ¿no? Con lo cual ahí se podría profundizar más, ¿no? Pero en principio Power BI te permite hacer esto con cualquier base estadística, digamos, ¿no? O sea, con cualquier Excel que tengas, tú podrías hacer una. De hecho, tenemos otro, uno que no es de Datasur. Técnicamente no te sé responder, ¿no? O sea, básicamente se utilizan los datos de Datasur para poder aplicarlos desde la herramienta Power BI. Eso es. Sí. Sí, le hemos querido, a ver, podía haber puesto directamente como ejemplo de fuente, ¿no? El Excel que se extrae de Datasur. Parecía más bonito poner ya una aplicación visual, ¿no? Una aplicación visual, porque estamos hablando de que la empresa lo lea, ¿no? Por ejemplo, este es otro Power BI. Este ya no es de Datasur, pero sí son de datos aduaneros, ¿no? Esto es de TradeMap o alguna fuente de Comtrade, alguna fuente internacional de estadísticas aduaneras, donde tú ves las oportunidades que hay para una región. Claro, es que esta tiene 11 hojas. Aquí el factor crítico de vigilancia. Esto era nos encargó la provincia de Barcelona, en España, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para Barcelona en México? Nosotros dijimos factores críticos de vigilancia, ¿no? Que le interesan a ellos, las exportaciones de sus productos, qué países compran, otro, etcétera. ¿Qué fuente había? Pues Comtrade, que es una fuente internacional de estadísticas aduaneras. Se extrajo todo en un Excel inmenso y con un Power BI se analiza la información, ¿no? De forma que tú dices, mira, pues carnes se están exportando a China, Francia, Japón, etcétera. Y luego aquí ya es un análisis estadístico. Aquí tú ya puedes jugar, ¿no? Con todas las combinaciones que quieras, ¿no? Entonces aquí pues ya, por eso la importancia de la persona, del analista, ¿no? Tú aquí si te paras a reflexionar, pues puedes hacer todos los cruces de variables que quieras y puedes llegar incluso a gráficos como estos, ¿no? Digas, mira, pues para Barcelona, en México hay una oportunidad para el queso
y el requesón, ¿no? Que vemos aquí. Pero esto ya es puro análisis, ¿no? Pero lo importante es la fuente, ¿no? Aquí el queso y el requesón. La fuente y la herramienta. Que a una empresa le puede valer con el Excel, ¿eh? O sea, hay empresas más visuales y menos visuales. Es verdad que estamos en una época visual, ¿verdad? Entonces todo se tiende a llegar a imágenes. Pero tú en un Excel haces unas hojas dinámicas, unas tablas dinámicas y te sale lo mismo en realidad, ¿no? Pero es más bonito aquí. Vale. Esto sería un nivel, algo, digamos, bueno, elevado, ¿no? Bueno, tampoco es tan elevado porque el Power BI no es una herramienta bastante accesible. Pero luego, por ejemplo, esto es una vigilancia regulatoria en un mercado para una empresa de telecomunicaciones. Ellos, sus factores críticos de vigilancia solo tienen uno, bueno, tienen varios, pero son la legislación que abre oportunidades. Es decir, la legislación que permite instalar, digamos, antenas y aparatos electrónicos, aparatos de telecomunicaciones. Y ellos vigilan el boletín oficial de distintos países. En este caso es el de España, que es el que he puesto, está en español para entenderlo mejor, pero también vigilan el de Francia y el de otros países. Y simplemente los factores críticos de vigilancia son unas palabras claves, pues antena, radiocomunicación, electromagnético, etcétera. Y toda aquella regulación o legislación que contiene esas palabras en las distintas legislaciones nacionales se detectan con un detector de contenido y se descargan a un Excel, ¿no? Se descargan a un Excel. Se automatiza la descarga de una forma. Aquí hay que intervenir humanamente porque hay cosas que hay que uniformizar y se meten con los temas que ellos consideraron críticos. Pues dónde está la provincia, o qué partido político gobierna, qué población tiene la ciudad, etcétera. Pero aquí el resultado es un Excel, nada más, ¿no? Otro ejemplo, diferente, ¿no? He querido poner diferentes formatos de entrega. Este es un boletín de la competencia. Este se hace para Bayer en el mercado, bueno, es el sur de Europa. Aquí solo he puesto una hoja, ¿no? Pero ellos están, factores críticos de vigilancia. Ellos dijeron, mira, de nuestros competidores queremos saber quién lanza productos nuevos, quién está desarrollando I+D, quién tiene movimientos corporativos, quién tiene nuevas marcas y a qué eventos acuden. Claro, aquí no está entero, ¿no? Y simplemente tú vas añadiendo. Ahora aquí, si diéramos al clic, no podemos, iríamos a qué producto nuevo ha lanzado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues esto es vigilar la página de todos estos competidores, de BAS, de tal, en un detector de nuevo contenido, y cuando anuncian algo nuevo, descargarlo al boletín, ¿no? Aquí hay una intervención humana, porque bueno, este era bastante complicado. Pero ya veis que hay diferentes formatos, pero todos se basan en este esquema del factor crítico de vigilancia, de la fuente de información, de la herramienta y luego las personas, ¿no? Y luego las personas. Luego, según la realidad de cada empresa, pues por supuesto, pues el formato de entrega puede ser diferente, más o menos complicado, etcétera, ¿no? Según el tamaño, la necesidad, las capacidades, los recursos, ¿no? Etcétera. Según el número de mercados que estemos, ¿no? Porque estamos hablando de mercados internacionales, entonces, pues igual para un mercado, si son muchos mercados, tienes que hacer algo global, etcétera, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y eso es lo que os quería enseñar. Cómo yo creo que habéis salido con las nociones, o podéis salir de este webinar con las nociones básicas para instalar un sistema de información internacional en vuestra empresa, un sistema de inteligencia, ir probando al menos, buscando esas fuentes, bueno, determinando esos factores, que esto es lo más crítico, por eso son factores críticos, buscando las fuentes de información, determinando las herramientas y luego ya poniéndolo en marcha, ¿no? Y lo importante es la revisión continua y el saber que para todas las empresas, en todas las empresas se puede hacer esto, ¿eh? Nosotros trabajamos con empresas muy pequeñas y con grandes empresas. Lógicamente las grandes empresas hacen maravillas porque tienen un presupuesto y hay herramientas que utilizan, pues, inteligencia artificial y estos temas, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? No es necesario. Entonces, no sé si tiene algún asistente alguna pregunta. Sí, la información veo que la piden, me imagino Sí. que la mandarán. Sí, Claro, sí. claro, Iñaki. La información, nosotros vamos a subir la presentación en el Sí, canal de YouTube de Datasur. Ahí pueden revisar nuevamente la presentación sin ningún sí, problema. sí.
Sí, luego, como comenta aquí Diego, o sea, en Datasur te permite el graficar, etcétera, ¿eh? O sea, yo quiero poner dos ejemplos visuales de un Power BI bonitos, ¿no? Pero Sí, al parecer no tenemos más preguntas, Iñaki. De todas maneras, tenemos 77 participantes activos en la presentación. vale. Pues si no hay más preguntas, no hemos acabado. A ver, el Excel, no. O sea, a ver, el Excel no es la fuente. La fuente siempre será la página web de donde venga la información. Yo he dicho un Excel porque es una... Y luego tú esa información la puedes pasar a un Excel, pero no es necesario que sea un Excel, ¿no? El Excel yo la nombro porque es una herramienta habitual donde tú puedes, digamos, ordenar la información, descargar, clasificar, etcétera. Pero no es necesario, ¿eh? Hay empresas cuyo sistema bueno, de hecho, el último ejemplo que he puesto, el de Bayer, era un Word, ¿no? Un Word que luego se entrega en PDF. ¿Por qué? Porque ahí ya es más cualitativo, no es tan cuantitativo, ¿no? El Excel es más cuando quieres hacer un análisis numérico, etcétera. En este de Excel no es un tema cuantitativo, es simplemente pues, nuevos nombres, etcétera. Por lo tanto, la herramienta que se utiliza para plasmar la información no tiene por qué ser siempre un Excel. Esto va a ser según cada proyecto, etcétera. Claro, los contactos de negocio. Esta es una buena, una buena pregunta. A ver, una fuente internacional donde estén los contactos de negocios, que yo sepa, no existe. Entonces, hay distintas fuentes. Hay directorios donde te dan nombres, Compass, por ejemplo, es uno, Compass con K y acabado en 2 S, que es desde pago. Luego LinkedIn, parece que no, pero LinkedIn se consiguen muchos contactos. Pero bueno, una fuente única donde, digamos, tuviéramos el director de compras de cada empresa no existe, lamentablemente, porque sería una gran fuente, desde luego. Sí, la fuente que he nombrado, os la voy a enseñar. La voy a enseñar ahora mismo. La fuente que he nombrado, a ver, un segundo. No, a ver, no sé qué he hecho. A ver, voy a cerrar el PowerPoint, que si no, no me deja. Vale, ahora voy. La fuente que he nombrado es o bien Comtrade para los datos de estadísticas, ¿no? Bueno, de estas hay distintas, ¿eh? Comtrade, aquí en Comtrade puedes andar buscando las estadísticas internacionales de flujos aduaneros. O sea, aquí no tenemos nombres de empresas, ni tenemos nada. O sea, simplemente son flujos, pero bueno, te da una visión del tamaño de mercado. Y esta se maneja bastante bien aquí, en trademap.org. ¿No? De forma que tú en trademap.org, bueno, hay que darse, bueno, yo estoy dada de alta. Tú aquí pues dices, mira, haznos series anuales. Bueno, sobre exportaciones. Bueno, voy a buscar un producto que no sea asno. Animales vivos, ¿no? Animales vivos, tú tienes qué países exportan, qué países importan, pero es que incluso tú podrías y luego ir navegando por país, ¿no? Pues Estados Unidos, a quien compra, etcétera, ¿no? Entonces esta es una gran fuente. Luego, esta es internacional, ¿eh? Luego cada país, perdón, cada país tiene sus fuentes propias, etcétera, ¿eh? Entonces, porque ya sabéis, bueno, los datos estadísticos aduaneros internacionales son comunes hasta 6 dígitos. Entonces ya si queréis hay un producto muy determinado, ya igual es mejor ir a la aduana de cada país, etcétera, ¿no? También Datasur tiene estos datos, ¿no? O sea que también con Datasur se puede... Sí. La que he nombrado era la otra, pero con Datasur se pueden encontrar y además ya de una forma más dirigida, ¿no? Entonces, pero bueno, para una descarga masiva y tal, pues lo hacemos con la otra que ya es libre. Así es, parece que no hay más preguntas, Iñaki. Vale. Ahí llegó una, parece. Sí, bueno, las cámaras de industria sí que las tienen. Otra cosa es que
que la suministren, ¿eh? O sea, de nuestra experiencia desde el punto de vista de internacionalización es que efectivamente las cámaras de comercio tienen los datos de los contactos, pero no siempre te los dan. Pero bueno, sí, es una buena vía. Si tienes una buena relación con la Cámara de Comercio de un país, puede ser un buen facilitador, sí, sin ninguna duda. Estamos a la espera todavía, no vemos. Bueno, sí. Bueno, ya. también aportar un poco a lo que está señalando Iñaki, Datasur tiene alianzas con la gran mayoría de las cámaras de Sí. comercio en Chile y en prácticamente toda Latinoamérica. Así es que también ahí se generan esas fuentes de información y, bueno, contactos de negocio, también todo lo relacionado con el comercio exterior. Sí. Así es. Sí, Bueno, o sea, al final Datasur, pero ya lo último que comento, Datasur realmente es fuente y herramienta a la vez, ¿no? O sea, entonces es un o sea, gran parte de todo lo que he comentado con Datasur se puede hacer, ¿no? O sea, si tus factores van muy dirigidos al comercio y ya la tecnología la tratas aparte, lo social tal, pues Datasur tiene la gran fuente que son las aduanas, ¿no? Y la herramienta en sí, ¿no? O sea, de hecho es una de las herramientas más recomendables. así es. Perfecto, Iñaki. Muy Entonces bien, estaríamos cerrando. Bueno, primero que todo, agradecerle a todos los participantes. eso Tuvimos es. en promedio 77, 80. Darle las gracias a todos por la participación también en las preguntas y a ti en particular, Iñaki, por tu expertise, por la excelente presentación. Y nada, pues vamos a seguir en contacto y también informarles que contamos también con otros webinars para el mes de junio. Tenemos un webinar para el 15 de junio que es de gestión de exportaciones, política de incentivos y beneficios a exportadores chilenos. Y también tenemos otro webinar con IME Anticipa, que es la empresa que representas, Iñaki. Es un webinar internacional que habla del blockchain for the Sí. supply chain, la optimización e integración de la cadena de suministros, que sería el día 17 de junio. Así es que, bueno, finalizamos entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti también, Iñaki. Muy Y bien. estamos en contacto. No sé si tienes las últimas palabras también. No, igualmente, muchas gracias a todos y encantado de seguir trabajando con vosotros y espero seguir colaborando y ver a más de un asistente de los que están aquí. Espero que haya sido útil. Así Muchas va a ser, gracias. Iñaki. Muchas gracias. Hasta luego Ya, a hasta luego, todos. adiós.